Bienvenidos a Conciencia Proactiva, el podcast que explora las mejores ideas e historias de vida en crecimiento personal, salud, psicología y emprendimiento. Mi nombre es Felipe Arenas y tengo el gusto de ser su anfitrión. En el episodio de hoy, episodio número 7, tenemos a Álvaro Iván Valencia, máster en Psicología Cognitiva de la Universidad del Valle y profesional en Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia. Álvaro tiene experiencia de más de 7 años como facilitador y formador de docentes en aprendizaje socioemocional y más recientemente en habilidades para el manejo de estrés a través de prácticas de mindfulness. Además, tiene una valiosísima trayectoria investigando temas relacionados con el desarrollo cognitivo, el aprendizaje y la enseñanza a nivel académico. Álvaro es meditador vipassana desde hace 4 años, certificado como facilitador de la práctica mindfulness para la reducción de estrés y actualmente dedica su vida a su práctica personal y a facilitar procesos de paz, meditación y sanación a través del mindfulness en Colombia, tanto con niños y adultos. En este episodio conoceremos la historia de Álvaro, quien nos cuenta cómo a través de la meditación progresivamente fue transformando su vida, pasando de la autoexigencia, la autocrítica y la insatisfacción al amor propio, la aceptación y la compasión consigo mismo. En particular, escuchar su historia me pareció supremamente enriquecedor y su mensaje está cargado de valiosísimos aportes e ideas sobre la vida interior y la paz mental. También en este episodio conoceremos qué es mindfulness, sus beneficios tanto a nivel psicológico como físico, y además tendremos la oportunidad de vivir un poco de esta práctica facilitada por Álvaro. Si te interesa conocer la historia de Álvaro, conocer qué es mindfulness y por qué ahora esta práctica se está popularizando tanto en temas de salud mental e incluso quieres vivir un poco de esta experiencia, no te pierdas este episodio, sé que te va a encantar. El día de hoy estamos con un colega psicólogo mío, Álvaro Iván Valencia, lo conocí en la universidad y lo invité al programa porque está haciendo un trabajo muy especial de algo que desde hace muchos años se sabe que tiene un beneficio, pero hoy en día está saliendo, se está dando a conocer la evidencia científica de lo que es mindfulness. Es un tema que en lo personal a mí me ha llegado mucho y bueno, que sea él quien nos cuente de qué se trata. Bienvenido Álvaro al programa, ¿cómo estás? Muy bien, Felipe, muchas gracias, muy agradecido contigo por la invitación. No, para servirte y encantado y feliz de conectar el día de hoy contigo. Álvaro, antes de que nos cuentes qué es mindfulness y cómo se practica, nos gustaría que nos contaras quién eres. Cuéntanos un poco de tu biografía, de tu historia, cómo llegaste a este tema, de tu formación profesional. Te entrego la palabra para que nos cuentes. Vale. Bueno, pues yo soy psicólogo, egresado de la Javeriana de acá de Cali. Digamos que un poco el tema de mindfulness llegó como una búsqueda personal. Curiosamente, por alguna razón o por las razones que sean, durante la carrera de psicología, parecía que tenía muy claro hacia dónde quería enfocar como mi rumbo profesional. Y siempre estaba muy orientado hacia lo académico, hacia la formación académica. Y fue así que desde muy temprano fui monitor de una materia de neuroanatomía, la cual de hecho creo que ahí fue que nos conocimos la primera vez. Correcto, fue que nos conocimos. Y me fui metiendo cada vez más como con los grupos de investigación. Hice mi práctica profesional en un grupo de investigación llamado Desarrollo Cognitivo, Aprendizaje y Enseñanza, allá en la Javeriana, con la profesora Solange Ochoa. Y luego de que me gradué, continué trabajando como asistente de investigación durante más o menos un año. Digamos que, como te decía, yo tenía aparentemente muy claro, ¿no?, hacia dónde quería dirigir mi proceso de formación y desarrollo profesional, pero en ese entonces empecé a experimentar una especie de desmotivación, como una desmotivación que en su momento no entendía muy bien porque en teoría estaba haciendo lo que yo quería hacer, ¿no?, que era hacer investigación,
ganar experiencia en ese grupo. Luego tenía claro que quería ir a hacer un doctorado a Estados Unidos, pero empecé a sentir como una especie de infelicidad, un descontento con mi realidad. Y a esto se sumaron circunstancias externas que me llevaron a entrar en una especie de crisis personal muy, muy intensa. En medio de todo esto, yo me gané una beca para ser joven investigador. Al mismo tiempo entré a hacer la maestría en la Universidad del Valle, me vinculé a un grupo de investigación en la Universidad del Valle mientras hacía la maestría y hacía este proyecto de joven investigador. Y digamos que aparentemente las cosas se iban desarrollando muy alineado con lo que mi mente me decía que era lo que yo quería, pero en el fondo con una profunda desmotivación e infelicidad e insatisfacción con mi realidad. Recuerdo mucho que en ese tiempo, ahora digamos, un poco tratando de darle nombre a lo que ocurría, desarrollé una serie de hábitos muy destructivos, muchos de ellos relacionados con la procrastinación. Entonces me costaba mucho trabajo poder enfocar mi atención, poder realmente escribir, porque en ese momento estaba trabajando en mi tesis de maestría. Entonces una cosa llevó a la otra y empecé a sentir una necesidad que hasta ese momento nunca había sentido, y era una necesidad de comenzar a cultivar mi ámbito espiritual. De alguna forma había estado muy enfocado en fortalecer mi conocimiento, mi formación, y desde hacía muchos años había descuidado esa parte espiritual, que hasta ese momento se hizo evidente que era algo que necesitaba en realidad. Entonces... Quería hacerte una pregunta que me llamó la atención, y es, ahorita decías que tú hacías lo que la mente te decía que era lo que creías que querías. Suena algo así como si en el fondo no era lo que quisieras. De pronto podrías como contarme un poco más de eso, de qué se trata, como ese conocimiento de que es la mente lo que querías, pero en el fondo de pronto no era, o algo así. ¿Te escuché? Sí, claro que sí. Pues mira, de alguna manera yo, a partir de creencias, seguramente figuras que habían o que representaron para mí una influencia importante, digamos, a lo largo de mi formación, orientaron mi interés por ciertos tipos de conocimiento y de desarrollo profesional. Entonces, un poco detrás de esto, de alguna forma pensé que tenía claro hacia dónde quería ir. Y esa sensación de tenerlo claro, también ahorita hablándolo me doy cuenta que era algo que yo necesitaba, o sea, como tener ese tipo de certezas era algo que en ese momento para mí era importante, y no estar como a la deriva. Entonces me aferré de alguna manera a esa idea, a esa creencia de hacia dónde quería ir. Y lo que pasó es que la vida me fue mostrando me fue mostrando a partir de las sensaciones que ese camino me estaba generando profunda insatisfacción, y por más que de alguna forma me esforzaba en tratar de continuar aferrado, ¿no?, a la idea que tenía de mí mismo, la realidad me estaba mostrando de una y mil maneras que ese no era el camino. Pero en su momento me resistía mucho, ¿no? Tanto así, para darte un ejemplo de esto que estoy diciendo, en ese tiempo apliqué varias veces a una beca Fulbright para ir a hacer un doctorado en Estados Unidos, en el área de cognición, de desarrollo cognitivo. Y digamos que a pesar de mis varios intentos y mi insistencia un año tras
tras otro. Yo creo que apliqué alrededor de 3 veces o 4 veces. Una vez estuve a punto de ganarme la beca y por alguna razón u otra simplemente nunca se dio. Y ahorita viendo las cosas en retrospectiva me doy cuenta de lo dramático que habría sido haberme ganado la beca de doctorado, lo que para ese momento parecía algo que yo recibía como con mucha tragedia, ¿no? El no ganarme la beca. Con el tiempo me di cuenta de lo afortunado que fui, porque hubiera terminado involucrado en un programa de doctorado con el tiempo y la energía que eso implica, en algo con lo que finalmente no vibraba, en lo más íntimo. Entonces, lo que en su momento parecía muy desafortunado, al final terminó siendo una gran bendición. Entonces sí, digamos que me tomó unos años poder empezar a entender los mensajes de mi cuerpo y de mis sensaciones, ¿no? Y si tú lo quieres, del corazón, de alguna manera, de que claramente había algo allí que no estaba funcionando bien. ¿Cómo fue ese cambio, no? Digamos que sentías esa desmotivación, esa infelicidad, como que de pronto eso que querías aparentemente del fondo no era. ¿Cómo empezó a girar toda esa situación hacia encontrar lo que hoy haces y lo que hoy te gusta hacer? Pues mira, yo empecé una búsqueda espiritual. Entonces, lo primero que intenté fue volver hacia lo que me era familiar, y era el catolicismo. Yo soy católico por tradición. Entonces empecé un poco a retomar como esta búsqueda de Dios y de generar una relación con Dios. Hablaba, digamos, no puedo decir que oraba, pero sí hablaba. Me recuerdo que hablaba mucho con esa idea, con esa imagen de Dios. Pero haciéndolo me fui dando cuenta de las razones por las cuales nunca realmente me terminé enganchando como con esa forma de cultivar la espiritualidad, y en general con las religiones. Siempre he sentido como una especie de resistencia frente a ciertos características, ¿no?, que tienen las religiones, como por ejemplo los dogmas, ¿no? Esto de creer algo simplemente porque un libro o porque una figura determinada te lo dice, o con autoridad te lo dice, ¿no? Entonces me fui dando cuenta que por ese camino tampoco era. Entonces empecé más bien a explorar otras líneas. Entonces comencé a practicar meditación zen o zazen. Hice un retiro en esa práctica de meditación. Realmente cuando lo hice me gustó. Empecé a resonar internamente como con ese tipo de prácticas, y entonces traté de seguir profundizando y de seguir mirando. Un tiempo practiqué Kriya Yoga, algo de yoga, hasta que en el 2014 me encontré con una práctica que se llama Vipassana. Esta práctica Vipassana me llamó. ¿Es una forma de yoga? Es un tipo de meditación. Okay. Es un tipo de meditación que Vipassana traduce visión cabal. Entonces es una meditación que promueve la capacidad que tenemos los seres humanos de ver la vida tal y como es, con ecuanimidad y con equilibrio. Entonces empecé a leer un poco sobre Vipassana y decidí hacer un retiro que es un retiro de 10 días. Entonces me inscribí en el retiro de 10 días y desde ese momento sentí que encontré lo que estaba buscando, ¿no? Y era esta práctica que me permitiera reconciliarme conmigo mismo, ¿no? Poder comenzar a relacionarme de una manera mucho más sana con la vida, pero sobre todo conmigo. Y desde el 2014 hasta el presente, pues practico a nivel personal Vipassana, y a partir de ese momento